Hey, ¿qué tal chicos? Y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Renuévate, donde te ayudamos a desarrollar tus competencias para que puedas comunicarte mucho mejor, con más seguridad y transmitir confianza cuando hablas. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que puede causar un poco de polémica. Vamos a estar hablando de por qué los extrovertidos estamos acabando con el mundo y el poder de los tímidos. Así que si eres extrovertido o si eres introvertido, bienvenido porque vamos a estar abordando este tema tan importante. Y aprovecho antes de comenzar para invitarte a nuestro evento gratuito de este 16 de agosto, casualmente llamado Renuévate, donde estaremos dando herramientas gratuitas para mejorar tu comunicación en un evento. Así que no dudes en inscribirte haciendo clic en nuestro link en la biografía. Así que bien, vamos a comenzar enseguida con la primera razón por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo, y me sumo a ese acabando con el mundo yo mismo. La primera razón es la impulsividad. Yo creo que todos los que hemos en algún momento hecho algo por impulso y luego nos hemos arrepentido de haberlo hecho, o de las cosas que ocasionamos al no pensar bien en las consecuencias de nuestros actos, pueden estar muy de acuerdo conmigo con que esto ha traído probablemente muchísimos más problemas en nuestras vidas que por haber pensado las cosas muy bien o haberlas pensado quizás de más. Este es un tema muy interesante porque la impulsividad, como bien la palabra lo dice, sirve para movernos, para sacarnos de un estado y llevarnos a otro en una aceleración importante que es tanto necesaria como el potencial que tiene para ser también peligrosa. Así que uno de los principales desafíos que tiene cualquier persona que es pues extrovertida, que es altamente, sabes, sociable, que habla mucho, es tener cuidado de cómo regula sus impulsos, sus emociones y pues sus ganas de salir adelante y hacer, ¿no? Algo interesante que tenemos los extrovertidos es esta capacidad para poder hacer mucho, hacer más, y pues sí, reflexionamos menos sobre lo que hacemos. En este hacer, pues obviamente hacemos grandes cosas, logramos resultados, movemos a otros, impulsamos el desarrollo de las personas, y a la vez en este hacer podemos también estrellarnos contra la pared una y otra vez sin aparentemente aprender por qué nos pasó y cómo podemos, digamos que, mejorarlo. Entonces, esta es una de las razones, la razón número uno por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo, y es por la impulsividad. Ahora, si eres extrovertido, ¿qué puedes hacer para regular tu impulso, tu ímpetu y toda esa energía bonita y positiva que al final puede cambiar el mundo si la sabemos canalizar? Y cuando digo los extrovertidos estamos, me incluyo, porque yo he sido uno de los que fácilmente en una discusión familiar digo algo en el momento y luego me estoy, sabes, arrepintiendo de haberlo dicho, o me está causando problemas que al final no es lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de para dónde se va esta impulsividad nuestra. Así que una de las cosas que puedes hacer para ayudarte es entender de dónde viene, cuáles son las cosas que, por ejemplo, si te están sacando ese lado no muy amable tuyo, qué es lo que te activa, qué es lo que te dispara, qué es lo que te molesta. Y eventualmente te puedes ir dando cuenta aquellas cosas que ocurren siempre que te mantienen en una actitud o te gatillan, ¿no? Y te mantienen en esa actitud que tú después no quieres. O sea, esto no es algo que te va a hacer bien. Así que una de las cosas que puedes hacer, para recapitular, es buscar el origen, buscar al menos entender por qué sucede esta impulsividad emotiva, emocional, de decir algo, de hacer algo que no es lógico, es algo solamente llevado por la emoción. Es entender qué es lo que te gatilla, qué es lo que ocasiona que tú pierdas los estribos y digas algo que no es. Entender si te pasa siempre con tu familia, con qué miembro de la familia, por qué sucede con este miembro de la familia específicamente, si pasa en tu trabajo, por qué sucede con qué personas suceden, por qué será con esta persona, en qué situaciones.
son en las reuniones, son en los lunch, en los breaks, son cuando estoy dando una presentación, es cuando estamos trabajando bajo presión. O sea, es encontrar ese escenario y cuando tú comienzas a analizarte y sí, tomártelo un poco más en serio, te puedes ir dando cuenta de qué es lo que lo va causando. Sin duda alguna, hay personas que hacen difícil, que nos hacen difícil que nos podamos como que regular y calmar, sino que su actitud lo que hace es hacernos fácil, decirles las cosas que pasan por nuestra mente o hacer las cosas que sentimos que queremos hacer. Y en el trabajo pues es muy fácil dejarse llevar por el estrés y realmente al final no gozar nuestra profesión, sino llenarnos de problemas. Así que es importante saber si hay alguna persona o algunas personas que digamos que entre comillas tienen esa habilidad para sacar lo peor de ti, que tú puedas, uno, identificarlas y entender por qué. Yo aprendí algo muy importante con este tema de la impulsividad y por qué ciertos compañeros del trabajo realmente tenían ese efecto de Hulk en mí, ¿no? Y yo entendí que más allá de cosas que ellos hacían, era lo que me hacía sentir eso que hacían y que yo no podía hacer algo al respecto. Por ejemplo, si mi compañero hacía siempre lo mismo, de que cuando estamos hablando nos interrumpe, puede que para mis otros compañeros eso sea algo que sí es molesto, pero no más de ahí. Pero a mí me hace sentir muy mal porque yo no sabía cómo lidiar con eso. Una vez me interrumpían, entraba en mí un dilema. ¿Será que le tengo que decir que me interrumpa o que me interrumpa y que eso no lo debo volver a hacer? ¿Debo dejarlo pasar por alto? Pero qué tonto si me dejo pasar por alto. Y entraba en unos dilemas. En unos dilemas en mi mente que al final no podía decidirme por qué camino ir. Y me quedaba como reprimido, pero si explotaba estaba mal. Entonces, ¿qué hacía? Y al final sentía yo que me volvía un 8 y que no sabría cómo solucionar esa situación. Por dentro de mí pensaba, pero ¿por qué no puede ser normal y dejar que la gente hable mientras está hablando y espera tu turno? Pero al final nunca podía ver al final del día cómo solucionar eso. ¿Y qué es lo que yo más odiaba? Estar en esa situación. Al final no era que mi compañero me interrumpía a mí y a todos, era que me ponía en una situación en la que yo no sabía lidiar. Al final del día los otros, que no les daban mucha importancia a eso, probablemente sí sabían cómo lidiar con eso. Y yo no. Por eso a ellos no les molestaba tanto. Así que ahí me di cuenta que realmente no era la otra persona, era yo mismo. No es lo que hace el otro, sino lo que yo puedo o no puedo hacer en reacción. ¿Cómo me hace sentir? Si me hace sentir cobarde, reprimido, no valioso, inferior, si me hace sentir, por el contrario, si me hace sentir valorado, importante, me hace sentir que me da mi lugar, me hace sentir que me admira y que me respeta, definitivamente que eso va a desencadenar en mí otras acciones muy positivas que van a hacer que yo, por ende, haga cosas bonitas y me sienta mucho mejor. Así que viendo los dos extremos podemos entender mejor ambos polos. Así que es importantísimo saber esto. No es solamente lo que las personas hagan, es cómo te hacen sentir a ti. Y qué es lo que tú sientes que no te está gustando. En mi caso era, no sé cómo lidiar con esto y me frustro. Entonces, si te pasa lo mismo, primer consejo, entonces, aprende qué es lo que te hace falta. Agarra esa habilidad o esa inteligencia emocional, esa inteligencia múltiple que aún no dominas y practica, entrena. Así como hay gimnasio para el cuerpo, podemos hacer ejercicios, enfrentarnos a situaciones que pongan a prueba también nuestros músculos mentales en ese sentido y poder ir desarrollando paso a paso, día a día, un día a la vez, esta habilidad que nos hace falta entender. Así que, punto número 1,
primera razón por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo, la impulsividad. ¿Y cómo puedes ayudarte a balancear esto? Bueno, primero que todo, sabiendo con quiénes son los que hacen que gatillen o hagan este efecto trigger de tu reacción impulsiva. Entender qué es exactamente lo que ellos hacen o la situación a que tú estás viviendo que te lleva a ser impulsivo y a reaccionar por emoción. Y tres, entender qué es lo que a ti te hace falta para procesar esa situación y que lo puedas aprender para que no importa que te vengan 20 personas más como él o como ella en un futuro, tú habrás desarrollado la habilidad para tratarlo como debe ser y así controlarte y actuar mucho mejor. De esa manera, en lugar de poner el poder sobre otros, que son unos ignorantes, que no aprenden, que no conocen, lo colocas en ti que vas aprendiendo y vas mejorando como ser humano. Así que este es el punto número 1. Ahora vamos con el punto número 2. Es la segunda razón por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo. Y antes de mencionarla, voy y les recuerdo nuestro evento de este 16 de agosto llamado Renuévate, cómo transmitir más confianza y seguridad a la hora de comunicarte con los demás. Así que puedes ir a nuestra biografía de Instagram haciendo clic en el link del perfil y te puedes inscribir completamente gratis para el próximo lunes a las 8 de la noche, hora Panamá. Así que bien, vamos con el punto número 2 de los extrovertidos, y es que hablamos muchísimo. Los extrovertidos tienden a hablar mucho más que los introvertidos. Los introvertidos tienden a escuchar más y hablar de forma más puntual. Entonces, hablar es bueno, definitivamente que hablar es bueno, y por eso tenemos estos espacios, por eso existen estas aplicaciones que nos permiten estar conectados y dialogar y enriquecernos de nuestras voces mutuamente. El problema está en cuando por hablar tendemos a disminuir nuestra habilidad o capacidad para escuchar a otros y también, aunque parezca mentira, para escucharnos a nosotros mismos. Hay veces que hablamos de forma tan automática que lo que sucede es que poco estamos procesando lo que bien estamos diciendo. Más bien se vuelve algo bastante automático y podemos no tener mucho control de cómo dirigimos esa conversación o cómo va al final del día llegando a un punto X importante. Entonces, a la parte de los demás, es importantísimo que un extrovertido aprenda a regular su habla. Siempre que un extrovertido está hablando con alguien, puede que se imagine respondiendo al comentario que la persona está haciendo. Se preocupa más por qué va a responder que por lo que la persona realmente le quiere decir. Y cuando somos un recipiente cerrado y no permitimos que cosas entren, entonces ¿cómo nos vamos a enriquecer? ¿Cómo eventualmente nuestras palabras se van a volver mejor con el tiempo y van a seguir ayudando a otras personas a medida que nuestra realidad y la del mundo va cambiando? Si solamente llegamos a la parte de hablar sin escuchar, eso es extremadamente peligroso. Peligroso en muchos sentidos. En el primer sentido es que vas a caer bastante mal a las personas, porque las cosas más bonitas en la lista de las cosas que tú puedes hacer por alguien es escucharlo. Una de las peores cosas que puedes hacer es no escucharlo. ¿Por qué? Porque todos queremos que nos valoren nuestra voz. Así que es muy importante que escuches a los demás para eso. ¿Otro peligro cuál es? Pues digamos que el peligro de que cuando estás hablando mucho, puedes cavar tu propia tumba, en el sentido de que el pez muere por su boca, ¿no? Como quien dice el dicho. Hay veces que es mejor analizar muy bien las cosas, obtener y recolectar más información antes de tú empezar a revelar y a dar y a decir lo que está pasando por tu mente, cuando bien puedes manejarlo de una forma mucho más sabia. Entonces, realmente hablar
sin escuchar es algo que pone en peligro relaciones humanas y también, pues, también tu trabajo, inclusive negociaciones enteras. En este sentido, la comunicación puede ser comparada en ocasiones con póker. Es muy estratégico y hay veces en que debemos ser honestos y ser honestos de forma inteligente. Un extrovertido puede que a veces no tenga ni siquiera filtro y esa honestidad va rayando con otros territorios y entra en la vulgaridad, entra en la falta de tacto, entra en herir a otros y lo escudamos con la honestidad y ese no es el valor como tal, como debe ser. La honestidad debe siempre valorar el respeto, la otra persona, su libre albedrío, su forma de pensar, no aceptarlo, pero sí valorarlo y tenerle un respeto. Entonces, hablar demasiado es algo que te puede causar muchísimos problemas. Por supuesto que tiene sus puntos positivos, como por ejemplo cuando estás en un lugar tú fácilmente puedes llegar, romper el hielo y fomentar que los demás comiencen también a hablar. Porque cuando tú hablas, tú sacas dentro de ti lo que existe, lo pones a disposición de los demás. Miren esto, esto soy yo. Es una forma de mostrar que llevas por dentro y eso es bonito y es honorable. Y los demás pueden inspirarse y abrirse y no preocuparse por verse más perfectos y comenzar a dialogar y a hablar y a compartir y a reírnos mutuamente. Entonces, cuando hablamos, me pasa a mí todo el tiempo, sí, me pongo a veces a pensar en qué posibles respuestas le puedo dar a la persona sobre lo que me está diciendo y eso me he dado cuenta que no es para nada bien. Lo que tengo que hacer es dedicarme a escuchar a la persona muy bien, sus necesidades, cómo la puedo ayudar o simplemente que se pueda desahogar y pueda tener ese momento conmigo y al final del día yo estoy depositando en su banco emocional al tomarme el tiempo de escucharla. Entonces, ¿qué puedes hacer para escuchar mejor y hablar menos? Si te gusta hablar, habla en preguntas. Hablar en preguntas te ahorra muchísima saliva y a pesar de que te gusta hablar, permite que los demás puedan exteriorizar sus emociones, te ahorra tiempo a ti en continuar hablando para ver cómo reaccionan. Con una pregunta tienes más fácil que la persona diga qué piensa, diga cómo se siente y es una invitación directa a hablar, es una invitación a participar y sobre todo es una invitación a la reflexión porque la respuesta de la persona es la propia, no es la tuya. Muchas veces cuando estamos vendiendo, por ejemplo, tomamos este error de llegar donde la persona a la que le queremos hacer consciente de que necesita hacer un cambio en su vida, comprar nuestro producto, comprar nuestro servicio, adquirir algo. Llegamos y la atiborramos con información, la atiborramos con datos, con argumentos y no hacemos preguntas que le dan por su cuenta, darse cuenta a la persona si lo necesita o no, si está bien como está o si debe hacer un cambio. Las preguntas son muy buenas porque invitas a la persona a hablar, conoces lo que hay en su mente, la persona desarrolla sus propios argumentos que pueden trabajar inclusive a tu favor para dar el mensaje que tú quieres dar. Al final el mensaje que tú quieres dar va a ser compuesto por las respuestas que las personas dan más una pequeña conclusión que las consolide. Eso te va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísima saliva, va a hacer que las personas sean partícipes de la respuesta al final, lo cual va a ser un sentido de pertenencia mucho más grande a la decisión o a lo que se haya construido juntos. La persona no va a pensar o no va a sentir que le estás imponiendo cosas, en fin, es un camino mucho mejor. Ahora, si haces preguntas, debes aprender a escuchar la respuesta. Y aquí donde los extrovertidos tenemos que ser mucho más estrategas y analíticos si queremos no seguir acabando con el mundo, comenzando con nuestro propio mundo, el mundo individual que está dentro de ti, cuando tienes que ser mucho más analista. Entonces, cuando escuchas a la persona, ten en cuenta qué palabras utilizó, qué términos, qué frases, a qué se refirió cuando te explicaba acerca de un punto X o un punto Y. Si alguien dice, no, lo que pasa es que cuando mi compañera de trabajo me interrumpía, me hacía sentir como
que lo que yo iba a decir no era importante. Palabra clave. No me hace sentir que lo que iba a decir era importante. Entonces cuando tú vas a hablar, tú no le vas a hablar de que sí, porque te hizo sentir menos. La persona no dijo eso. La persona dijo, no me hizo sentir importante. Y tú continúas hablando acerca de, sí, no te hizo sentir importante. Y al final del día tú eres importante, porque tú vales, tú quieres sentirte importante. Y utilizas las palabras que la persona usó. Esto va a hacer que tu conversación o lo que tú hables suene mucho más propio, menos alienígena, ¿no? Hacia la persona que te está escuchando. Es mucho más capaz de ser receptiva con eso, y también que tú puedes comunicar que le has entendido perfectamente, porque hasta incluso utiliza sus propias palabras. Si tú intentas explicarlo a tu forma y agregarle un significado que de pronto tú conoces, que sí, puede ser que se pudo haber escuchado mucho mejor de esa manera, o el significado hubiese sido mucho más provechoso de tu parte, pero no lo usó. Entonces tú utilizas el término que la persona escogió, porque por algo lo escogió. Entonces puedes tomar notas. Tomar notas te puede ayudar a que una vez que la persona termine de hablar, tú puedas decir las cosas sin que se te olviden. Porque una de las cosas que nos pasa a veces a los extrovertidos es que tomamos que, no, es que si no te digo esto ya se me va a olvidar, como la excusa perfecta para interrumpir. Y eso no está bien. Tú puedes tomar nota de los puntos y al final dar una respuesta que realmente atienda cada cosa que tú quisiste ver allí. Le das el espacio a la persona y también generas que la persona, cuando tú estás hablando, quiera devolverte ese respeto de escucharte sin interrupción. Practícalo básicamente mordiéndote la lengua. Sales a un lugar y trata de hacerte consciente cuánto están hablando los demás versus cuánto estoy hablando yo. Si hay 4 en la mesa, procurar que los demás estén hablando un cuarto. Si tú estás hablando mucho y te das cuenta, aprovecha que estás on the spot, ¿no? Que estás en el momento, e invitas a alguien más a que le preguntas algo para que le entregues, como quien dice, la papa caliente, o le pases el balón a la persona y quede de su lado y la persona continúe. Porque debes hacerte consciente de esto, si no va a ser imposible que puedas mejorar esta parte. Así que ya tenemos 2 grandes razones por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo. La primera es la impulsividad, decir las cosas de manera emocional, impulsiva, sin pensarlo, que puede arruinar nuestras relaciones. Hablamos de cómo podemos mejorarlo al entender en qué situación, circunstancia y con qué personas nos ocurre, y luego ver en qué situación nos pone esa persona o en qué estado mental nos deja esa situación, para entender qué es lo que nos hace falta desarrollar en nuestra inteligencia emocional para procesar mejor ese evento en el futuro. Hablamos entonces de la razón número 2 por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo, y es hablar demasiado sin la capacidad de escuchar, que obviamente es algo que puede colocarte en situaciones muy malas en cuanto a relaciones laborales, personales, de negocios, you name it. Y cómo poder realmente practicar y mejorar la escucha, pues tomando apuntes para que no tengas que interrumpir a la persona, sino que cuando te toque responder puedas ver qué puntos tienes que tocar para responderle adecuadamente, haciéndole preguntas a las personas también. Al hacerle preguntas, invitas a las personas a hablar, y también entonces que una vez la persona te responda, utilizar sus palabras, sus términos, sus significados, y tú elaborar tu discurso, tu conversación o tu decir en su lenguaje para que sea mucho más bien recibido, le caigas mucho mejor, y sobre todo le das a la persona la idea adecuada, la idea correcta de que la has entendido perfectamente. Y eso es muy importante, porque cuando estamos sintonizados es como cuando el internet está en su punto, que nos vamos a comunicar bien, y eso es lo que sucede. Y si bien recuerdan, al principio les comentaba que también este episodio se llama El poder de los tímidos, y es aquí entonces donde voy a dar
El punto número 3, la razón número 3 por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo y el poder de los introvertidos en una sola. Y ya la última razón por la cual los extrovertidos estamos acabando con el mundo es porque intimidamos, porque reprimimos y porque juzgamos a los tímidos. Y es aquí donde empezamos a medir a todo el mundo pensando que deben ser como nosotros. Hacemos bullying, aunque no sea nuestra intención, pero queremos que las personas sean tan expresivas como nosotros, cuando tienen una personalidad distinta que claramente no funciona de esa manera. Entonces, una de las peores cosas que puede hacer un extrovertido es querer que todo el mundo sea como es sí mismo, y por ende eso es un rechazo implícito a los que no son de la misma manera, a los que tienen personalidades más reservadas, más analíticas, más cuidadosas, menos parlanchines, más de medir riesgos en lugar de impulso y hablar. Así que el poder de los introvertidos es tan grande como el de los extrovertidos. Es 50 y 50. El mundo necesita de los dos. Pero hay veces en que se desbalancea esto tanto que por eso tenemos los resultados que a veces ocurren en organizaciones enteras, en familias, en relaciones, en el mundo en general. Cuando el extrovertido está en su modo impulsar, comenzar algo, prender el fuego, motivar a que los demás sigan, generar, activar y generar esta acción, estos primeros pasos y motivar a que los demás sigan haciendo, alguien tiene que decir, espera, vamos a ver cómo sale esto, qué resultados obtenemos, analicemos estos datos, pausemos un momento hasta que no tener una conclusión. Oye, tenemos que darnos cuenta si no está funcionando o no. Pero espérate, no puedes simplemente empezar a hacerlo. Y si sale mal esto, y si sale mal lo otro, alguien tiene que medir los riesgos. Porque dinero se puede perder, vidas humanas se pueden perder, recursos, tiempo, energía se puede perder. Entonces los tímidos o los introvertidos, los un poquito más reservados, tienen esa propiedad de ser más analíticos, pensar mejor las cosas y son extremadamente valiosos para este mundo. A menudo en la escuela nos dicen es que tú tienes que tienes que hablar y te empiezan a comparar con los extrovertidos y te dicen básicamente que tienes que ser extrovertido para poder ser jefe, para poder tener pareja, para poder vender, para poder tener éxito en la vida, y eso no es cierto. Y si me escuchas hoy y eres un introvertido, que sepas muy bien que vales tal y como eres, que tu personalidad es necesaria en cualquier organización, en una relación de pareja, en una relación de amigos, en tu familia juegas un papel importante, en el mundo te necesita, está manejando. Hay muchos locos en la calle, se necesita gente que diga vamos a seguir las reglas del tránsito por amor a Dios. ¿Me entienden? Esto es sumamente importante. Así que creo que la cosa más baja que un extrovertido puede hacer es en su ignorancia de no entender este tema de las personalidades, de no conocerse bien a sí mismo y a los demás, es empezar a comparar a los demás, a juzgarlos y a hacerle algún tipo de bullying que inclusive puede llevar a estas personas tímidas a generar inseguridades muy profundas acerca de su ser y al final reprimir su voz, y nos quedamos sin este balance que tanto necesitamos en el mundo. Así que, ¿qué te puedo decir en este último punto? Preocúpate por entender cómo son las personalidades. Busca a las personas que son más calladas y trata de entender por qué lo son, cómo piensan. Valora eso, entiende cómo eso te puede hacer bien a ti y te puede hacer un ser humano mucho más funcional, ahorrarte energía, tiempo y darte muchos buenos resultados en tu vida en general. Así que espero que este episodio te haya encantado, te haya gustado, pues los extrovertidos son fabulosos, somos geniales los extrovertidos, me incluyo ahí, y los introvertidos también son fabulosos y son geniales.
Así que si eres extrovertido, por favor escucha estos 3 puntos para que no sigas acabando con el mundo de afuera. Y si eres introvertido, ten más confianza con tu voz para que en los momentos donde decidas hablar puedas causar ese impacto y tampoco te reprimas al extremo de la timidez que ya se mezcla con la inseguridad, sino que al final sí, sigue siendo analítico y reservado, y en el momento que decidas hablar, procura aportar desde tu personalidad, que es genial. Soy Luis Rivera y les doy las gracias por estar aquí conmigo en este episodio de nuestro podcast Renuévate, donde te ayudamos a desarrollar tus competencias y ayudarte, en fin, a que puedas comunicarte mucho mejor. Así que gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio.